Bueno, hoy tocó de esos evangelios que no nos gustan. ¿Qué hacemos pues? ¿Mm? Ay, padre, usted tan maldadoso que escogió ese evangelio para hoy. No, 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 no. Ese es el evangelio que se anuncia, se proclama en todos los templos del mundo hoy, en todos. Pero hermanos y hermanas, en el contexto de historia en que nos encontramos, en el contexto de país en que nos encontramos, qué importante que el Señor nos dirija esta palabra hoy. Hoy le vamos a pedir al Señor de los milagros que nos sane de no perdonar. Hermanos y hermanas, cuando uno no perdona, uno carga con una carga tan pesada toda la vida que uno vive infeliz. Y al que uno no perdona, ese vive tranquilo. Sigue la vida como si nada, mientras que yo me la estoy amargando. Empezando por ahí, no tiene sentido, hermanos y hermanas, que carguemos con el pecado de no perdonar. A nosotros nos va mejor perdonando que viviendo con la carga de no perdonar. ¿Qué es lo bello de la liturgia de la palabra de Dios hoy? Que tenemos que tomar conciencia que el perdón no es una capacidad nuestra, que el perdón no es una cualidad nuestra, que el perdón no es algo que nosotros poseemos. Es decir, que el perdón nunca sale de nosotros, porque en la condición de debilidad, fragilidad y vulnerabilidad que nos caracteriza por ser seres humanos, somos limitados para perdonar. Pero somos infinitamente abiertos para ser perdonados. Quiere decir que el perdón, perdóneme en el término que voy a utilizar, el perdón es ajeno a nosotros. Porque el perdón sale de Dios. El perdón es fruto de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y como la esencia de Dios es el amor, Dios solo sabe perdonar. En Dios no hay otra opción. Por eso Dios siempre nos perdona. Cuando Jesús le dice a Pedro que no debe perdonar solo 7 veces a su hermano que lo ha ofendido, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre, es la invitación que Jesús en otro pasaje del Evangelio hace cuando dice: sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. Porque nosotros somos creados, somos hechura a imagen de Dios, para asemejarnos a Dios. Es decir, que parte de nuestras luchas, batallas, esfuerzos y dedicaciones de cada día es el disponer nuestra vida para experimentar el infinito amor y el derroche de misericordia de Dios, primero por mí, para que una acertada o verdadera experiencia del infinito amor y el derroche de misericordia de Dios por mí me lleve a ser instrumento del amor y la misericordia de Dios para con otros. Instrumento. Para ser instrumento hay que disponerse para Dios.
Por eso, hermanos y hermanas, qué importante pedirle hoy al Señor de los milagros que nos sane del pecado de no perdonar. Porque el pecado no perdonar está queriendo decir que en nuestra vida no hay disponibilidad para el plan salvífico de Dios. El plan salvífico de Dios inicia con el perdón. Óiganlo bien, el plan salvífico de Dios inicia con el perdón. Sin el perdón nosotros no tenemos experiencia de la salvación. Por eso cuando Jesús viene a la tierra, pasa por la tierra, pasa haciendo el bien. Y pasa haciendo el bien perdonándonos. Cada Eucaristía, cuando nosotros conmemoramos ese acontecimiento salvífico de Dios a través de Jesucristo, nos lo recuerdan las palabras consacratorias: sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Por tanto, hermanos y hermanas, pedirle al Señor de los milagros hoy que nos sane de no perdonar es pedirle al Señor de los milagros que nos haga disponibles en nuestra vida para experimentar primero nosotros su amor y su perdón y convertirnos en instrumentos de su amor y de su misericordia para con los demás. Qué especial en el Evangelio de hoy, cuando Jesús narra una parábola a Pedro para que pueda entender el perdón de Dios. Qué especial la manera como Jesús utiliza la pedagogía de comparar a Dios con un señor que llama a sus sirvientes a pedir cuenta, a dar cuentas. Y al primero que llama, que debe muchísimo dinero, 10.000 talentos, moneda de la época, muchísimo dinero. Porque le ruega y le suplica que tenga paciencia, que se lo va a pagar todo. Tenme paciencia y te lo pagaré todo. Ese señor, ante esa súplica, ante ese ruego, siente compasión de su servidor y le perdona toda la deuda. No le dijo, bueno, el otro mes hablamos. No le dijo, bueno, se la voy a poner a cuotas. No le dijo, bueno, pero acuérdese que los intereses. No le dijo. Le dijo, te la perdono toda la deuda, toda. Y luego hace el comparativo con ese mismo siervo que sale a la calle después de experimentar, después de haber recibido él primero el perdón, sale a la calle y encuentra a un amigo suyo que solamente le debía 100 denarios. 100 denarios nada más, unas moneditas le debía. Y no fue capaz, ante la súplica y el ruego de ese compañero, cuando le expresó las mismas palabras que él utilizó para clamar a su Señor: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. No fue capaz de tener la misma actitud de compasión y misericordia con él. Hermanos y hermanas, lo que nosotros le pedimos a Dios y lo que nosotros recibimos de Dios es para darlo, es para compartirlo, es para ofrendarlo. Óiganlo bien, tengamos cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque cuando nosotros pedimos para guardar, para acumular, para almacenar,
para retener, pues ahí entramos en pecado. Porque ese pecado nos lleva al egoísmo. Ese pecado nos lleva a la soberbia. Ese pecado nos lleva al individualismo. Ese pecado nos lleva a la indiferencia. Y nos convertimos así en obstáculos, barreras, impedimentos, piedras en el zapato para el plan salvífico de Dios, que como hemos venido escuchando estos días en las lecturas, es un plan de salvación para todos. Y todos tenemos compromiso y responsabilidad con la salvación de todos. Por eso, hermanos y hermanas, qué importante clamarle hoy al Señor, pero que si le vamos a pedir esa sanación, es porque estamos dispuestos a que lo que recibamos abundantemente de Dios, lo vamos a poner al servicio de los demás. Que así sea.